Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya muchos me conocéis, soy el Rosario, director de la revista Blanco sobre Negro, y hoy venimos a compartir un buen rato, aparte de con nuestro amigo Quino, con posiblemente uno, para mi gusto, que esto sabéis que es muy personal, uno de los grandes artistas, o el más grande artista ahora mismo, que podríamos hablar casi de Córdoba. A mí sobre todo porque me enamoró el primer día que llegué a Córdoba, y esa historia la conoce Juan, y ya hablo con él. Juan Cantabrana. He tenido el placer de conocerlo muy a fondo en estos últimos meses, en estos últimos años, por distintos motivos. Pero quiero, antes de pasar a hablar con él, os quiero decir cómo conocí yo a Juan Cantabrana sin conocerlo. Yo llego en el año 94 a Córdoba y por mi trabajo lo primero que me presentan es, tengo que ir a conocer es un restaurante, por motivos laborales. Y colgado en aquellas paredes hay una maravillosa exposición de cuadros de un artista que yo desconocía absolutamente. Y cuando pregunto al propietario, que no me dio cabeza, digo, ¿de quién son esas obras tan espectaculares? Porque a mí el color de Juan me parece magnífico. Y me dice, ese es Juan Cantabrana. La vida me ha traído la maravilla de poderlo conocer personalmente y compartir muchos momentos con él. Juan, muchísimas buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, pues encantado. Y bueno, el placer es mío de haberte conocido a ti también, por supuesto. Eres uno de los grandes y así ha sido reflejado en muchas colecciones y en muchas historias. Hoy queremos con Juan, lo habíamos hablado con Fernando y lo habíamos hablado con el centro, no sé si os gusta la idea, es un poco hacer un recorrido con Juan, podéis preguntarle, nosotros le preguntaremos, todos le preguntaremos, pero hablaremos sobre una serie suya, él tiene infinidad de cuadros, pero hablaremos sobre una serie suya que se llama Visiones Bíblicas. Y no serie bíblica, como le decía José Manuel Rosario, que es muy pesado, sino Visiones Bíblicas, como tú bien me dijiste un día, porque el nombre se lo puso a alguien que entendía del tema. Y entonces lo que queremos hacer, vamos a hacer un recorrido sobre 10 obras de esa colección. Esa serie tiene unas 32, ¿eran, Juan? 32 cuadros. Y vamos a hacer un recorrido. Pero primero quiero hablar con él y que nos cuente precisamente qué son visiones bíblicas, que nos lo cuente un poquito. Pues la serie Visión Bíblica es una colección de cuadros basado en el pasaje de la vida de Jesús, del Nuevo Testamento, concretamente. Así es que yo he seleccionado a través del tiempo ciertos momentos de la vida de Jesús y me han interesado profundamente ese tema, no desde un punto de vista religioso ni nada de esto, sino desde un punto de vista artístico y de curiosidad de los hechos que ocurrieron allí en aquel tiempo y en aquel sitio. Y he seleccionado pues esos momentos clave que para mí eran interesantes, eran profundos para estudiarlos, ¿no? Y yo he hecho, pues, humildemente mi punto de vista de aquello, que de la lectura de los hechos, pues, cuando uno lee algo que es descriptivo, en alguna novela, algún sitio, alguna cosa, pues siempre la imaginación funciona automáticamente. Tú estás leyendo algo que se están contando de una descripción de un sitio y tu imaginación, pues, pinta imágenes, o sea, sin tú quererlo, ¿no? Así es que, de fruto de esa lectura, surgieron esas imágenes, como me imaginaba yo que podía haber sido aquello, concretamente. Así es que, pues nada, me puse mano a la obra pues hace 35 años. Y bueno, y hasta ahora que estoy terminando el último cuadro de la serie Visión Bíblica, que será la parábola y que creo que será el último de mi vida, vamos. Es inmenso además el cuadro. Sí. El cuadro, un poco porque lo podéis conocer ese cuadro cuando trabajaba Juan, es cuando nosotros estuvimos en su estudio grabándole para el fotógrafo y el artista. En esa serie de 360 grados que hemos hecho de los artistas, ahí está trabajando Juan ese cuadro precisamente. El cuadro mide chiquitito, ¿no? Son 9 metros de largo, creo, o algo así, ¿no? No llega a 6, lo digamos 6, ¿no? 6,40 por 12 algo, pero ahí sí podéis ver un poco cómo se ha hecho ese cuadro y cómo se está trabajando el cuadro. Juan, tu pintura tiene muchos puntos importantes, pero todos son coincidentes en el color. Es decir, Visión Bíblica es una serie claramente diferenciada, tiene la serie de paisajes, pero como bien se denominó tu última exposición, Iridescencia,
tu trato del color es exquisito, pero es específico también, es exquisito en cuanto tiene un gusto exquisito para hacerlo, pero es específico porque tiende siempre a ser una misma línea de ese trato del color. ¿Cómo has llegado a ese color? Te lo he preguntado algunas veces, pero me gustaría que lo conocieras. Sí, bueno, es que eso es difícil de explicar, ¿no? De entender, porque es una labor a través de 60 años que llevo pintando, ¿no? Y eso, pues, yo he pasado por muchísimos estilos dentro de la pintura, desde el hiperrealismo hasta el impresionismo de la época de Madrid, que es absolutamente impresionista pura, ¿no? Había gente que no sé, podían confundir un poco mi estilo de entonces, de, por ejemplo, la colección de la Estación del Norte de Madrid, y pueden parecer cuadros de Alfred Sisley o de Claude Monet, está en un impresionismo puro, ¿no? Y ahí eso me ocupó muchos años. Luego rompí esos conceptos y por el conocimiento de pinturas del impresionismo vasco-francés, como por ejemplo la obra de Fernando de América, pues empecé a analizar unas tonalidades nuevas de colorido y me interesó mucho el efecto de los iris. Los iris que se producen en la naturaleza, cuando es difícil verlo, pero si uno pone atención lo puedes ver, en una zona de sol en el suelo y la transición hacia la zona de sombra, ese contorno, pues siempre se produce una especie de arcoíris. Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso empecé a desarrollarlo poco a poco. Y bueno, y es la nueva figuración que yo estoy tratando de implantar en la figuración actual. ¿Quería hacer alguna preguntilla sobre lo que estamos hablando, o alguna duda que tengáis sobre él? Yo lo que estoy alucinada de que estoy viéndolo, porque un amigo mío que ya falleció me hablaba de usted, pero de eso, de cuando usted empezó, era una enamorada de la pintura. Él era médico, pero su afición era la pintura. Entonces él me hablaba mucho de cuando usted empezó, porque me hablaba de la pintura, me enseñaba, y ahora lo estoy viendo y estoy alucinada porque es que yo no esperaba haberlo conocido nunca. Pues encantado, por mi parte, claro. ¿Tiene alguna curiosidad de saber algo respecto a la Esas son las imágenes de los cuadros que están hablando. Sí, eso vamos a hablar de ello. Sí, vamos a ver, hemos traído una selección de 10 cuadros, Juan ha traído una selección de 10 cuadros, que hemos pretendido, y si hay algún error es culpa mía y no de Juan, porque el orden lo he puesto yo al final, es decir, haciendo un poquito el recorrido de lo que sería la vida de Cristo, ¿no? Se ve bien. Sí, pero lo ves peor. Por la luz se queda transparente el cuadro, ¿no? Ahora se le ve mejor. Ahí sobre todo la importancia del colorido que tiene. Sí, este tiene unos colores muy iguales todos. A mí me encanta el color rojo ese, que lo pone mucho, eso está precioso. ¿Qué le llama? Iris a la tonalidad de los tonos, ¿no? Iris, ¿no? Sí, porque la teoría es desarrollar el efecto del arco iris en los contornos luminosos dentro de mi pintura. Esa es la teoría del concepto, un poco complicado, pero en el cuadro se puede ir apreciando poco a poco, ¿no? La obra de Juan, si os dais cuenta, si quieres, por la primera, si quieres, Fernando, y vamos a ver la reunión. Esta, por ejemplo, yo diría que de las 10 es la obra más centrada en el tema, que os digo, bueno, ¿por qué cuento esto así? Porque realmente Juan, en casi toda su obra que nos presenta aquí, está cargado de figuras. Es decir, no es una pintura sencillamente con los personajes principales y ya está, ¿no? Este es el único caso, un poco, aun teniendo obviamente complementos alrededor y faltándole, que es el caso de Hijo Pródigo en este momento, porque hemos escogido esta sección, ¿no? Es el inicio de esta visión bíblica que vamos a hacer el recorrido. Y Juan, cuéntanos un poco qué es el Hijo Pródigo para ti. Bueno, el Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo he pintado 4 cuadros, una pequeña serie de 4 cuadros, porque es un hecho bíblico que a mí me ha interesado especialmente, porque se trata nada menos que de
de la solidaridad y del perdón, ¿no? Así es que para mí tiene una esencia enorme y he querido desarrollarlo más. He hecho 4 versiones. Sí. Estudiando la sensación, el sentimiento del padre al recoger al hijo de marido y por errores equivocados y tal, ¿no? Y eso es un tema que es eterno en la civilización nuestra, en la especie humana, ¿verdad? No es intemporal totalmente. Así que me ha interesado profundamente ese hecho. Por eso he hecho 4 cuadros en vez de 1. Juan, yo de todas maneras siempre he vivido desde contigo y creo que es así, ¿no? Pero tú no lo afrontas desde un punto de vista religioso, sino desde un hecho histórico, ¿no? Para ti son hechos históricos, no, sí, aunque siempre la trascendencia religiosa puede tener detrás, ¿no? Sí, claro, pero yo religioso no, porque a ver, yo lo que trato es de, como si dijéramos, poner la escalera, los peldaños de la escalera, bajarlo hasta el ser humano, o sea, que sea más fácil subir, acceder a esas ideas del más allá y del creador, no sea una cosa inalcanzable como la pintura del medievo, que es una cosa negra con unos halos, y aquello es una cosa que da casi miedo, ¿no? Entonces es difícil de entrar ahí. Claro. Y yo lo que he querido es que cuente una historia normal, humana, que se pueda entender. De hecho, las personas que me han posado para los cuadros pues son personas actuales, son gente normal, de ahora, ¿eh? Hay algún crítico muy puntilloso que alguna vez ha hecho alguna crítica y tal, de que hay personajes en algunos cuadros míos que tienen bigote, por ejemplo, ¿no? Bueno, que el bigote no es una cosa, viene de tal siglo, de tal, bueno, mire, eso, yo lo que quiero representar, gente que el que vea el cuadro ahora pueda entender como si ese hecho se estuviera produciendo ahora en nuestro tiempo. Claro. Así es como se podría entender mejor. De manera que, por eso es un punto de vista más humano el que yo he querido pretender con ese tema. Con ese tema. Fernando, ponme el segundo hijo pródigo, que es la siguiente. Aquí ya, por ejemplo, lo que hacemos es recoger ahora eso que yo hablaba antes, ¿no? La necesidad tuya de implicar a todo el mundo realmente, porque tu historia no se centra solo en el personaje central que puede ser Cristo o el personaje, en este caso, el hijo pródigo. Son todo el mundo que está alrededor, ¿no? Siempre en tu obra. Claro. Bueno, esta versión, hay 17 figuras que son pues la amistad de la familia y eso al recibir al que llega, ¿no? Para adelante, que si no te coge aquí, ¿no? Sí, me estoy pareciendo a tus niños de los colegios, ¿eh? El micrófono. Y por favor. Eso. Así es que eso es, pues, hay todo tipo de personajes, pero bueno, ahí hay un nudo que es interesante, que está en el propio hijo pródigo, que ya, aquí en esta versión he hecho un hijo pródigo que es una persona un poquito ya más mayor, ¿no? Sí. Como si hubiera estado más tiempo por ahí solo y desvalido, ¿no? Ya un poquito granado, digamos, ¿no? Y hay un símbolo de la bondad del animal irracional, el perro que es el amigo que nunca falla, y bueno, y el padre tiene una actitud aquí en esta versión, sí. La actitud es un poco más estoica, ¿no? No es tan rota humanamente, ¿no? Así bueno, que, en este cuadro se os informó que está Juan. ¿Sí? Sí, allá al fondo de la derecha, sí. En la vasija está él, como si fuera esa vasija lo bueno, eso es eso es una especie de segunda firma del cuadro, que está, porque en el mismo estudio. Ah, mira. Allí, que no se veía. Claro. Eso es cuando estaba pintando el cuadro en mi estudio. Entonces esto quiero reflejar. Es importante porque sigue uniendo esa historia con la realidad que estaba hablando antes, es decir, esto también lo une, que al final no deja de ser una pintura en la que está él y él está ahí trabajando, ¿no? Sí contaremos algunos secretitos. Juan no quiere contar más secretitos, yo voy a contar uno.
Se está elaborando un proyecto con esta obra, que este además ha sido el primero que hemos hecho la prueba, donde hacer algo absolutamente distinto que Juan y un amigo suyo, un catedrático de piano, está preparando. Y con este cuadro se ha hecho la primera prueba, ¿no es verdad, Juan? Y va a ser un proyecto bonito, sí, magnífico, donde va a ser una idea de ver un cuadro de otra manera distinta, con música en directo y que, bueno, ahí se lleva ya unos cuantos meses de trabajo en esta línea. Esa labor es de José Manuel. Bueno, y de pianista, y tuya, y de mucha gente. Me refiero a la imagen, sí, que muy interesante, va en una cosa alucinante, va componiendo el cuadro poco a poco, por fragmentos, de figura a figura, y tiene durante un tiempo de 3 minutos aproximadamente, y es una labor magnífica. Se irán presentando los cuadros, ya lo conoceréis, porque también se colgará en su momento en internet si el tiempo y la vida nos da las posibilidades. Y lo que haremos será eso, será presentando un cuadro de una manera distinta. Fernando, sigue, vámonos con una cena, vamos a cenar un poquito. La cena de Betania ahora la he hecho en interior. Si os dais cuenta, la luminosidad de Juan se ha perdido esos días que aparecía por arriba y nos coge un interior. Juan, la necesidad tuya en el interior siempre es de irte, a mi entender, ya sabes que con todo eso, es irte a esos morados, esas tonalidades violetas, es tu reproducción real de un interior y ese el iris que tú decías antes, ¿no? Un poco bueno, es que eso sería, una explicación sería un poco física, técnica, ¿no? Del tema. Tenemos que hablar del espectro de colores, y es que yo elijo un espacio del espectro que está donde el colorido está en transición, ¿no? No es definitivo, o sea, no es ni el azul ni el rojo, sino que es los infinitos gamas que se producen en la transición desde el azul hasta el rojo. Hasta el rojo, exactamente. O sea, hay un campo enorme de violáceos infinitos, ¿no? No es que, igual que esos rosas que también usan en otros momentos, son unas tonalidades fantásticas, ¿no? Y ahí en esa zona me interesa trabajar. Claro. Porque me da la impresión de que la pintura está en esas zonas trabajadas, alcanza un poco la sensación de lo vivo, del movimiento. Sí. O sea, no ya como hacían los impresionistas, que iban componiendo la escena pincelada a pincelada, ¿no? Sí. Para que dieran la impresión de que aquello estaba vivo, estaba captado de la realidad de verdad, ¿no? Claro. Sino que esto ya está basado en el movimiento del espectro de colores. Sí, en la obra de Juan, si podéis verlo y la podéis ver en internet, por ejemplo, cuando hace un paisaje se ve la absoluta claridad, se ve absolutamente el día, y cuando hace un interior, de luego percibes plenamente que estás en el interior, estás encerrado, además en un momento histórico donde obviamente la luz eléctrica todavía no había llegado, ¿no? Una cosa que faltaba, tenemos luz ni televisión ni nada, y entonces un poco en esa línea, ¿no? Claro. Y volvemos a lo mismo, volvemos a esa importancia, Juan, de la cantidad de personajes que te hacen que la obra sea completa, es decir, esa necesidad, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir, creo que debo decir, que mi pintura está hecha del natural absolutamente, toda, ¿eh? Cada persona está ha posado ahí, en ese cuadro, directamente. No hay medios, intermedios, ni fotográficos, ni nada, ¿no? El que está ahí es que está. Que ha estado posando, Sí. y las demás cosas útiles de la escena y todo, pues igualmente, vamos. Yo me gusta captar las cosas del natural. Eso es difícil, eso hay muchas polémicas con eso, que es un tema que merece un capítulo aparte y bien extenso. Sí. Actualmente, lo que se está más fuertemente de moda es como sabemos todos, porque está la vuelta a esto, al realismo fotográfico, ¿no? Al hiperrealismo fotográfico, ¿no? Incluso en la Real Academia, o sea, en la escuela, los chavales están trabajando ahora el realismo fotográfico. Porque claro, es que es lo más fácil. Eso es asequible, prácticamente. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Entonces, yo, como mi amigo Antonio López, no tengo más remedio que seguir defendiendo que hay que pintar el natural, ¿no?
que es muy importante, es que la diferencia es muy grande. Pero además pintar de natural, pero no recrear fotográficamente, que esa es otra lucha que también hay. Es decir, ahora hay muchas pinturas que quieren ser fotografía, ¿no? Usted hace una fotografía, y el que pinta. Vamos a hacer que haya un trabajo elaborativo. Pintar fotografía es ampliar una foto a mano, o sea, reproducir una fotografía ampliada a mano, ¿no? Es una alta artesanía, pero en fin, Tú sabes que ni los fotógrafos quieren ni los artistas queréis, ¿no? Exactamente. Entonces, en fin, ahí hay mucha polémica y mucha historia, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que repito, estamos pocos pintando directamente desde el natural. Primero porque es muchísimo más trabajo, es más incómodo. Para hacer un paisaje tienes que irte con el caballete y con todos los cuartos al sitio, in situ allí, y captarlo y estar horas y horas y un día y otro día. Entonces, igual con los tonos de luz que hay en la calle de verdad, no lo que claro, preparas en está tu produciendo allí de verdad. taller, ¿no? Y es distinto, Claro. el resultado no es el mismo. Por muy bien hecho que esté la reproducción de una fotografía, no tiene nada que ver con una cosa captada de la naturaleza. Claro. Bueno, más preguntitas que tiene para Juan. Yo quería preguntarle que la escena esa cae de la boda de Caná o algo así. Sí, Sí, ¿no? sí, es la escena en casa de Marta y María. Marta y María, sí, el lavatorio de pies, la hermana de Lázaro ya resucitado. Y la galoquia. Exactamente. Eso en Betania, que es la ciudad donde vivían esta familia. Y bueno, yo estoy en bastante de los cuadros que me duelen, por comodidad también, porque me poso yo. Y ya no, no tema de llamar a alguien. Es bastante protagonista de la serie también, de una manera o de otra, ¿no? ¿Verdad, Juan? Que se puede gritar porque te ahorra un personaje. Sí. Ahora uno de pasar. Yo le quería hacer una Venga, pregunta. Paco, tío. Sí, el otro día dando clase de lengua empezamos un tema sobre la literatura y el concepto que quisimos abordar en aquel momento fue qué era la literatura. A mí se me ocurre hoy que mi pregunta a un artista, me gustaría que le explicara aquí a las personas que estamos aquí y a mí igualmente qué entiende por arte, ¿no? Porque es bastante difícil, ¿no? Yo apelaba en aquel momento a una sensibilidad concreta que se despierta al contemplar, por ejemplo, sus cuadros, ¿no? O al leer una obra, ¿no? Me gustaría saber su opinión sobre eso. Y otra segunda cuestión que me gustaría saber también es si, siendo... ¿Usted es cordobés? Sí, cordobés. Sí, ¿verdad? Bueno, pues a mí cuando me dijeron que usted venía hoy aquí, a mí la verdad que me sobrecogió, porque me parece que usted es un pintor y un artista de un calado y un tamaño enorme, ¿no? Y me siento muy orgulloso de que esté usted aquí hoy y puedan compartir este rato con usted. Me gustaría saber también cuál es su opinión sobre si se siente reconocido en esta ciudad tan particular y tan peculiar para con alguien que es capaz de hacer lo que usted hace o alguien que destaca, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre eso también? Bueno, sobre la primera pregunta, si no he entendido mal, es concepto de arte. Una definición sobre arte. Sí, exactamente. O sea, es una dificultad enorme. Eso sí, yo lo comprendo, porque hay muchísimas definiciones, ¿no? Hay muchos intentos de definición, porque claro, es un sentir interior del ser humano, ¿no? Que va impreso desde su nacimiento, y eso pues se desarrolla o no, depende ya de la vida y de las cosas, de la suerte que tenga el individuo, ¿no? Pero es un poco como particularmente un intento, creo yo, de darle brillo a la propia alma, ¿no? De uno, ¿no? De limpiarla, ¿no?
y en contra de todo lo que es matérico y de la vida. Yo creo que el impulso viene por ahí, creo yo. Y no puedo definirlo mejor, tendría que pensarlo más. Y sobre... ¿tiene mucho que ver el reconocimiento exterior en esa etiqueta? Para mí no. No. Para mí no. Para mí no tiene que ver. No tiene que ver, no. Y para mí el arte es una cosa que es muy propia del individuo y es para los demás. O sea, no es para él ni siquiera. Ni siquiera. Para mí, mi arte para mí, yo no lo quiero para mí, para nada. El arte lo que quiero es que sea para los demás, para darlo, simplemente. Y bueno, el mundo va por un lado y el arte va por otro, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver desde mi punto de vista. O sea que, porque todos sabemos que en lo que es la movida mundial cotidiana, pues hay muchas cosas que están sacramentadas, encumbradas, santificadas, están en los museos y todos sabemos en el fondo que son basura, ¿no? Sin embargo, están ahí, ¿verdad? Y ya, eso es como, ya lo han santificado, ya está en el museo, ¿verdad? Entonces, eso es una tendencia que a mi juicio es errónea de la civilización humana. O sea que, por eso yo creo que el arte, lo importante es que para el individuo, para el artista, lo importante es, yo creo, sentir la obra. O sea, el tiempo de ejecución de la obra de arte es lo más importante para el artista, ¿eh? Esa es la mayor medalla, el mayor premio de todos. De todos, porque a mí me han dado algún premio, alguna cosa, yo no he pretendido nunca, pues ya digo que no es mi fin ese. Pero bueno, tampoco cuando me dan eso, pues bueno, ya está, me dan eso y qué haces con la medalla, y qué significa. Tampoco es una cosa importante. Ahora, el tiempo durante la ejecución de un cuadro que a mí me ha encendido interiormente y me ha tenido en vilo meses y con una ilusión enorme y vital cada día para conseguir aquello, porque mientras que se está haciendo nunca se sabe lo que va a salir. Lo mismo es una obra grandiosa, luego no es, luego se quedará en una zapatilla, pero tienes la posibilidad. Durante ese tiempo sientes que tienes esa posibilidad, está en tus manos. De manera que ese es el premio más grande, creo yo, para el artista. El tiempo es la ejecución de la obra. Luego ya se ha acabado, ¿no? Pues se ha acabado ya, pues ya para los demás. O sea, se cuelga, bueno, ya está, ya otra cosa, ¿no? Así que el mundo tiene sus historias y el arte tiene otras, que no tiene nada que ver. Ese es mi punto de vista. Juan, ¿cuándo es la primera vez en tu vida en la que a ti se te ocurre plasmar lo que estás viendo y decir, a mí me gusta pintar? ¿Cuándo nace el Cantabrana artista? ¿Te recuerdas? Hace un ratillo ya, supongo, claro. Tú has dicho que llevas 60 años pintando. Luego, hace un rato, seguro. Sí. Pero vamos, eso, hombre, bueno, yo creo que cuando entré en el estudio de don Amadeo Ruiz Olmos, ¿no? Pero antes de entrar en el estudio, ¿no hacías tus pinitos ya? Porque claro, claro, a sí. eso voy. Lo que yo primero. Claro, yo estoy preguntando cuándo en ti nace el artista que quiere enseñar al mundo lo que ve pintar. Sí, pues mira, bueno. Cuando se enciende esa llama, ¿no? Exactamente. Me he acordado inmediatamente de una cosa que es un poco abstracto, pero vaya. Me he acordado de una cosa que puede ser. Yo era un niño prácticamente y nos reuníamos en una pandilla aquí en Córdoba que era mis amigos de entonces, era Fernando Polo de Alfaro, Jofra, Vela, el escultor y algunos más, 6 o 7 éramos, Gente Salinas, y
y nos íbamos, bueno, cosas de la locura de la infancia, vamos, de esa edad, ¿no? A conseguir plasmar la luz de brillo cuando en las noches de luna sobre la lápida en el cementerio de la Salud. Imagínate, ¿no? Ese era el cometido. Y yo creo que ahí había una vena artística, ¿no? Porque con ese impulso de conseguir algo así tan extraño, pues mira. Y yo pues ahí pues tendría, no sé, 11 años, por ahí. Así que... Retomando un poco la pregunta que te hacían antes, ¿consideras que los artistas cordobeses, y tú en particular, están reconocidos en esta ciudad de alguna manera más o menos? Pues yo sé la contestación, pero dala tú. Pues, hombre, vamos a ver. Es que, claro, si yo no hubiera salido de Córdoba, pues seguramente diría, no están reconocidos, esto es un desastre, o sea, aquí nadie cuida por lo propio y no existe la capacidad de encumbrar a lo propio, ¿no? A gente que es de Córdoba, lo importante es que los mandatarios de los temas, los responsables de cada sección de cultura o de lo que corresponda, la Concejalía de Cultura de cada ciudad, pues se encargue, que es una labor importante que tienen que tener esa labor, de saber quién y de encumbrarlo, dirigirlo, difundirlo fuera del sitio. Lo que hacen los franceses, lo hacen también, o sea, eso hay que aprender a hacerlo. Eso todavía no se ha aprendido a hacerlo en Córdoba, la verdad, no se ha aprendido todavía a hacerlo. Se sabe hacer, ¿eh? Ha habido varios, incluso ha habido ferias internacionales que han sido fracasos pues, porque no se sabe hacer, porque se han puesto los carteles donde no tenía que ponerse, en fin, cosas que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, de todas formas, como yo sí he salido de Córdoba, he estado viviendo muchos años fuera, tengo que decir que en ningún sitio atan los perros con longanizas, ¿eh? O sea que el tema de salir adelante en el mundo artístico es difícil en cualquier punto del mundo, diría yo, en cualquier sitio del mundo. ¿Y eso de que nadie es profeta en su tierra es verdad? ¿Tú crees que es verdad, Juan? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, es verdad. Ten en cuenta que en tu tierra te tienen y te tienen muy cercano. Entonces no hay mito, no se produce el mito, porque te pueden tocar y te pueden empujar incluso, ¿eh? O sea, entonces pues no se puede. O sea, digo, el ser humano pues lo que hacemos es que mitificamos y encumbramos lo que hay inaccesible para nosotros, eso es que es así, ¿no? Queramos o no. O sea, a lo que no podemos alcanzar, eso es lo que encumbramos más, ¿no? Así que por eso es más difícil, de la propia tierra es más difícil eso, claro. Yo diría que casi es humano, ¿no, Juan? Humano. Es humano total, o sea, lo que no tenemos es lo que queremos. Exactamente. Si lo tenemos al lado no le hacemos ni caso. Claro, exactamente. Por muy bueno que sea. Claro, hay un episodio histórico del paso de Santa Teresa por Córdoba, ¿no? Que no lo quiero contar, pero en fin, que eso te retrata perfectamente lo que estamos hablando, ¿no? Otro día lo cuento. De todas maneras, Juan, no nos olvidemos, tu última exposición del año pasado ha sido una de las más vistas de los últimos años en Córdoba, ¿eh? Ha tenido un éxito bestial, es verdad. Estuvo casi un mes y pico, el continuo de gente fue tremendo, más de 3.000 personas, y vamos, a nosotros los datos que nos han facilitado por ahí, no se recordaba una exposición que hayan pasado 3.000 personas, ¿eh? Sobre todo, pues mira, mucha alegría de que haya venido tanta gente de fuera a verla. Claro. Han venido a nuestra tierra a verla, oye, entonces eso es bonito, mucho más bonito. Yo recuerdo la inauguración de esa exposición, para que os dé como ejemplo, tuvieron cargos políticos y estuvo el director del Botánico. Y previo a la inauguración hablaba él y dice, bueno, con que haya 50 personas vamos contentos. El salón tiene 250 plazas, ¿no es verdad? Bueno,
Estaba lleno el salón de gente sentado, más gente de pie. Había más de 300 personas en esa inauguración. En el Botánico no recuerdo una inauguración de una exposición jamás con 300 personas. Y ahí fue el caso de Juanmi con su obra, que además era maravillosa, y licencia fue una serie fantástica. Pasa a la siguiente, Fernando. Vamos a meternos ya más en la Semana Santa dura, en la Semana Santa tremenda. Y quiero que nos cuente un poquito, Juan, esto es la última cena. Yo no sé si a lo mejor estoy dando un piñazo aquí, que es un poco duro, un poco arduo. Que va fenómeno. Estamos muy a gusto. Esta es tu última Empiezo a hablar y... Y tu forma de ver la última cena. Juan, cuéntanos un poquito. Sí, Pero al micrófono, por favor, que si no, aquí no nos mata. Pero aquí no. Pues sí, la última cena, como veis, esta versión que yo he hecho de la última cena tiene, pues, falta una figura, que es la figura de Judas, que está aquí en primer plano, que no está en primer plano, por el centro del cuadro, aquí, este espacio central, el que había ocupado Judas, que ya no está ahí, se ha levantado, está de pie, se sale hacia el espectador, queda un resto de su mano y un poco la túnica. Eso es lo que sí se ve un poco el reflejo en el pobre aquel. Está yendo. Eso es, bueno, segundos después de Jesús decirle lo que haya que hacer a lo pronto. Y ya se marcha, porque tiene que hacer la criatura. Hacer su cosita. Entonces, pues, ese es el El movimiento, ¿no? El efecto del movimiento. Sí, de salir de la escena del cuadro y entrar en la escena del espectador, en nuestro sitio. Pero claro, ese espacio que queda vacío ahí, que está centrado, porque es como, simbólicamente, es como por donde el espectador asiste a la cena, o sea, puede sentarse, puede ver esa cena última. Porque el sitio de Judas, queramos o no, pues lo ocupa un poco el ser humano. El Judas fue el que quedó aquí. Y entonces, pues bueno, pero vamos, de una forma buena, porque tampoco vamos a... los defectos de Judas son defectos humanos. La traición, el arrepentimiento, las dudas, atrás y adelante, es lo que tenemos permanentemente todos a través de nuestras vidas, sobre estas cosas, sobre la propia actuación. O sea que Judas, pues yo creo que era un personaje normal y corriente, con sus defectos, con sus debilidades. Estaba el hombre de Castillo. La hipoteca que pagarla. Llegaba a final de mes y dijo, Juan, a mí lo que me sorprende de esta obra tuya, de la última cena, yo creo que tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Yo como he dicho esto yo no quiero que se me entienda que yo haga una defensa de Judas, ¿eh? No, hombre, Yo recuerdo cuando se presentó este cuadro se presentó inaugurando la sala de cultura del Palacio de Viana, hace muchos años, no me acuerdo que era en 90, sí, por ahí. Y entonces, me acuerdo que estaba, entonces el propietario del cuadro era don Juan Millán Álvarez. Y claro, estaba allí y el hombre, mira tal, y con el presidente de Caja de Ahorro, no sé qué cuánto y tal. Y luego me contaron que por lo visto, lo que habló Luis Jiménez Marto, que fue el que presentó, pues hablaba un poco de esto que yo estoy diciendo, sobre lo de Judas, ¿no? Entonces este hombre, pues claro, se quedó un poco y tal, y tenía que comentar, a ver si ahora vamos a tener que sacar a Judas en procesión. Pero vamos, claro, ser humano, como todo cualquiera, no hay lo que marcharse. Pero yo lo que te quería preguntar, porque esta obra realmente transmite otra última cena distinta a la habitual, te explico por qué. Todos tenemos en la cabeza muchas últimas cenas, muy pausadas, muy tranquilas, muy bonitas. Aquí ya se ve la crudeza de lo que viene después, es decir, de lo que va a pasar y de todo ese sufrimiento. Tú aquí ya no te guardas nada, como aquel que dice, sí, señores, que lo que viene detrás para este hombre va a ser terrorífico, ¿no? Y que además lo hace precisamente ese que marcha y que todos miran cómo marcha, porque también es importante ver las caras de que todo el mundo está fijándose en el punto del que se marcha, ¿no? Exactamente, sí.
Sí, es un momento de tensión que hay en esa escena. No esa escena maravillosa que nos plantan, que están los 12, que están en el churrasco, están ahí tranquilamente, ¿no? Como te refieres a Leonardo. Por ejemplo, ¿no? Pero, no, ¿verdad tú? Que es un artista, más no podemos hablar de quién no es, pero que hay miles de escenas que todas son iguales, son esas pausadas, tranquilas, parece que están en un fin de semana típico familiar, y esto de luego no era un típico fin de semana familiar. No, aquella escena yo me imagino, por la lectura que hace de la Biblia, que aquello fue una cosa muy tensa. Y dramática, ¿no? Muy tensa, muy dramática y muy descarada. Era así. Fernando, vamos al siguiente, vámonos a ver qué pasó después de que saliera. Aquí estamos en lo mismo, Juan, esto es del huerto. Esto del huerto tú no lo transmite como otro, el huerto lo transmite con toda la rotundidad que tiene de lo que está pasando. Sí, de hecho no hay ni siquiera olivos, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque no quería que se distrajera la atención en los árboles, ni en los olivos, ni nada. La escena del huerto de los olivos, donde hay una transfiguración. Hacia adelante, Juan, adelante. Al micrófono, si Sí, te sabes la sí, foto perdona, sí, es verdad. Seguro. Es verdad. Pero bueno, es un momento, este es un momento muy especial, creo yo, del transcurso de la vida de Jesucristo, ¿no? Porque es un momento en el que él yo creo que es la primera vez que autorreflexiona. Una versión, es una opinión muy subjetiva, ¿eh? Es una cosa que yo opino, me puedo equivocar 100%, vamos. Entonces, me parece a mí que fue así, que él autorreflexiona en ese momento, por lo que dice y por lo que se describe, y es la primera vez que él realmente ve con claridad el futuro inmediato que le espera. La que le va a caer encima, vamos. Que es lo que tiene encima, que es la crucifixión. Eso es un reflejo de su imaginación ahí. Es como si lo pensara, ¿no? Exacto, Claro, lo tenéis exacto. arriba, ¿no? En la parte de arriba sobre él. Exactamente. Ahí en esa segunda descripción pues ya sabemos que bueno, los apóstoles se duermen, entran en un sopor, se duermen, no sé cuánto, tal. Siempre me gusta contrastar un poco con el ejemplo de nuestro amigo de creación, el perro, que también tiene algo que decir en cuanto a que asiste a algo extraordinario y bueno, se recoge un poco, es una actitud de miedo o de temor del animal, ¿no? Esto lo hice en natural también, ¿eh? Esto es una perra que yo tenía, ¿eh? Se llama Violeta, y que esta perrita me posaba estupendamente. Allí había algún colega que se encargaba de asustarla un poco para que hiciera esa postura, ¿eh? Mientras pasamos a la siguiente imagen, que es otro momento bíblico, te preguntaba a nuestro amigo Pepe, ¿por qué pintas de verdad? Al final, ¿por qué tienes esa necesidad de pintar? Pues estás trabajando, ya te pasó la otra vez. No sé, eso quizás yo creo que es por una necesidad, quizás porque no sé, yo soy una persona siempre muy dudosa de mi propia capacidad, o sea, muy tímido y muy hacia adentro, ¿no? Y quizás esto me permitía a mí conectar más con mi prójimo, ¿no? Con las personas que me circundaban. Yo creo que es por ahí, es por el propio carácter mío, creo yo. Al final es un poco lo que pasa a muchos artistas, es decir, realmente esa unión con la persona, con los personajes, tenéis esa necesidad de estar pintando, además necesitáis pintar continuamente, es decir, no... Sí, pero vamos, para el prójimo, ¿eh? Para los amigos, para la gente, para todo el público. Bueno, ahora tenemos otro momento absolutamente dramático detrás, que es el de la negación de Pedro. Sí. Es decir, más o menos en estas visiones bíblicas tú se haces una clara transición entre los momentos, digamos, dulces de Cristo y cuando empieza lo duro, porque es verdad que toda la parte ya empieza a ser dura y lo transmite no solo porque sea noche, no solo porque sea, sino porque los momentos los transmiten toda dureza y poder que tienen, ¿no? Sí, eso es el momento de la tercera negación. Para adelante. No me niegues el micrófono. Yo creo que debía ir a haberlo puesto al revés.
A que viera Pero entonces lo veo a vosotros. No, Si está quieres bien. cogerlo, No, si quieres cogerlo cuando vayas no, a hacer... está bien, no, está bien, problema, está lo que bien, pasa es que no, si no yo tienes- es por recordar Vale. la tercera delegación de San Pedro, pues ya todos sabemos, como el episodio, ¿no? La tercera vez que me niegue, pues, tal, me negarás 3 veces, ¿no? Y la tercera vez cantará el gallo y tal. Entonces, pues, está hecho según la descripción que hay de la traducción de la escritura, ¿eh? O sea, pinta un patio interior grande, con donde están soldados un poco vigilantes, buscando ya a un personaje. Y al que buscan es a San Pedro, que se camufla y se pierde entre la gente y tal, y están ahí reunidos alrededor de una hoguera, disimulando el tema. Cristo está al fondo, que está ya apresado, y claro, hay una conexión ahí entre el recuerdo que él tiene de lo que le dijo, y como al fondo lo está mirando a Pedro, ¿no? Entonces él cae, se acuerda de aquello, se acuerda de ese momento, por eso tiene esa contrición en la expresión de la cara, ¿no? Esto que yo quería reflejar, o sea, ese momento de expresión de la cara de San Pedro, que es la figura allí, no conseguí que la pasara nadie, porque, claro, yo quería una actitud determinada de expresión. Entonces lo que tuve que hacer es posármela yo con 2 espejos, para poder ver la expresión que yo quería que tuviera, ¿no? Pues claro, decirle a una persona, no, ponte de esta forma, que tú eres el que la tiene en la cabeza, no cabe nadie más, ¿no? Eso es así. Juan, esta serie bíblica, esta visión bíblica, te ha costado, o te está costando más de 30 y tantos años. Obviamente, ¿por qué cortabas? Ya cuando terminas un cuadro, ¿qué tiempo te has pegado sin pintar en esta serie, pintando en otra? Pero me imagino que por necesidad de descansar, porque esto mentalmente tiene que ser muy duro también. Esta pintura, igual que te digo que ver otras tuyas son de estas que te entran una tranquilidad, un relax. Sí, Me imagino que pintando lo pasa igual a ti. Esto tiene que ser una crudeza que incluso en casa la tiene que sufrir o vivir, ¿no? Sí, seguro. Son momentos Sí, duros, sí, ¿no? seguro que sí. Sí, sin duda, vamos. Sí, porque sí, claro que tienes que entrar por dentro de los personajes. Tienes que entrar por dentro, si no, no puedes entenderlo, ni puedes expresarlo. Así que sí, desde luego. Y lo otro pues ha sido, bueno, pues alternativamente he estado haciendo otro tipo de temática, unas veces por necesidad, otras veces por limpiarme de la interiorización del tema bíblico tan duro, y pues me ha apetecido a lo mejor salirme al sol a hacer una impronta de sol y sombra, que eso es como respirar oxígeno puro, ¿no? Claro. Y así, alternativamente, ¿sabes? De todas maneras, tú también eres un gran paisajista, y así lo han muestran muchas pinturas tuyas. ¿De dónde tienes paisajes, digamos, recreados? ¿Dónde has estado pintando? ¿En qué zonas de este mundo? Pues mira, pues tengo cosas de Nueva York, con nieve, que es muy bonito, vamos, que Si no de natural y saliendo frío, tenemos cosas frío, pintando. No, pero bueno, si lo otra vez tiene. Ah, bueno, tú te ponías detrás de la ventana. Que no era de natural, que tú te ponías detrás de la ventana. Así que vengo. Y luego pues de varios sitios. París de Francia, ¿no? Sí, de París, de Tours, también, no sé, de Richmond. Pero has viajado mucho, pero al final para ti es Córdoba, ¿eh? Sí, tu necesidad de Córdoba es vital, ¿no? Pero que eso es... Estabas antes tú, era cordobés, es que el sentimiento cordobés tuyo lo llevas dentro de una manera... Absolutamente. Vamos, absolutamente que... ¿Nunca te has planteado no estar en Córdoba? ¿No vivir en Córdoba como residencia vital? En julio o en agosto, ¿no? Con los 40 grados, a lo mejor te lo puedes pensar un poco. Porque apropiate que te digo que casi tampoco, ha sido así. Porque julio, agosto y junio casi siempre nos ha tocado, a mi mujer y a mí, nos ha tocado siempre trabajar para el principio de temporada. Sí. Así que han sido meses que he estado trabajando en el estudio fuerte. O sea, tampoco no soy yo de playa tampoco. De aire acondicionado tal vez, ¿no? Pero de playa no.
Aire acondicionado, eso sí, es otro cantar. No, además el estudio que tienen ambos son uno cada uno en su zona, es un estudio maravilloso. Me gusta más el de Carmen por un motivo, ahí soy yo los pajaritos, el tuyo no. Sí, En tu zona no soy yo los pajaritos y en el de Carmen sí. Aquí estamos con Miguel con Cristo de otro momento bíblico, con el juicio. ¿no? El primer juicio hubo dos, Ujú. y este es ante Pilato. Aquí me da todavía la sensación que tú todavía confías en que cuando quieres transmitir que igual tiene hombre suerte y no le pasa nada, ¿no? Porque lo veo muy suave, muy tranquilo. Decía, a ver si tiene suerte este hombre en el vídeo y le sale bien, ¿no? Da la sensación, a mí me da la sensación cuando me encuadro por primera vez, ¿no? Jesucristo, le va a salir bien. A ver si tiene suerte y le sale bien el rollo, ¿no? No te creas, no. No lo ven ni sufriendo en exceso. Sí, pero en las descripciones hay algunos comentarios de la Biblia, como por ejemplo las cosas de Jesús, de José de Arimatea, que comenta algo sobre Cristo, cuando ve pasar, y es verdad que por lo visto parece ser que él iba convencido de su destino y iba, como decía, como cordero al matadero, ¿no? Algo así. Y como hay que pagar costas procesales, me va a pagar por ello. Sí, o sea que rebeldía no hubo en el que en ningún momento. Ninguna rebeldía. Sí. Pero ni la escena es cruda, es decir, una escena tranquila, esta escena en particular, tranquila, relajada, oye, esto es lo que va a pasar y ya está, ¿no? Bueno, sí, Vamos, yo he pretendido que él ahí está, fíjate que la mirada está, es horizontal, sí, y tampoco está fuera de la escena, está mirando hacia fuera, afuera. está en el infinito, porque él ya no Está pensando en sus cosas. él no está ahí. Bueno, a ver, todo es muy subjetivo, ¿eh? Obviamente desde el punto de vista del pintor que lo ha hecho, ¿no? Vamos a crucificarlo al pobre, ¿no? Aquí sí hemos vuelto totalmente a la crudeza del momento. Y yo, ¿cuántas figuras he metido aquí? Ahí tiene que haber la torta. No sé si la sabes tú, ¿no? Es una auténtica Hay un barbaridad. dato por ahí, pero no me acuerdo. Es una barbaridad. 40. Y recreas el momento de los tres en Golgota, los tres en el... Pero sin embargo, en ningún momento hay cruz. No hay cruces. Exactamente. No hay cruces porque, fíjate que yo, en toda mi serie bíblica, visión bíblica, Sí. No me ha gustado representar la crudeza material o física de las cosas, Sí. ¿no? De la vida del hombre en el planeta. Sino más la interior, ¿no? El sufrimiento interior, ¿no? Interior. Aquí no hay cruces, ni hay sangre, No. ni hay, en fin, cosas que son un signo de dolor físico, ¿no? Tampoco, o yo ahí estoy más despistado, pero yo tampoco me doy cuenta que haya muchos romanos, por poner la famosa tradición del romano como tal que aparece y tal. En tu obra, yo no aparece romano porque hay romanos obviamente de Roma, pero no el vestido de romano tradicional. Sí te lo has ahorrado totalmente, ¿no? Sí, porque ¿No es nadie que no le llama la atención? No me llama la atención porque a mí me interesaba contar el meollo central de la escena de Jesús y los circundantes de su pandilla. No, el romano me ha parecido siempre más de película. Un poco más de, exactamente, Exacto, como un accesorio, ¿no? Un mueble que está ahí al lado, bueno, con el uniforme, el casco y tal. Tu obra, si fueran películas, tu obra seguramente serían más italianas que americanas en este sentido. Sí, italianas en el sentido que son más realistas, más donde los vestimentos son más reales y los americanos pues montaron sus películas, ¿no? Entonces tu obra sería más en esa línea, ¿no? Sí, es posible. Incluso más que tiene que meter el interior dentro. Sí, un poco a lo mejor dentro del existencialismo italiano, ¿no? Exactamente. O por ahí, vamos. Pero bueno, no, tampoco exactamente eso, pero... Sí, pero está más en esa línea, ¿no? Bueno, casi finalizamos con la siguiente. Juan, este escrito y el centro. Sí. Donde, bueno, el sufrimiento de las personas está ahí, ¿no? Sí. No es un sufrimiento dramático tampoco, no es... Sí, no hay intentado usar ese color que tú usas para el drama, sino más para decir, bueno, pues ha muerto, pero seguramente vuelve con nosotros, ¿no? Sí, bueno, aquí, sí. lamento que la verdad es que no se veía en el cuadro, ¿no? Yo no sé si la luz, ¿no? Están viendo desde ahí, pero... Tiene más tonalidad, tiene más tonalidad.
mucha profundidad de Sí, base. de tonalidades tiene mucha. De todas maneras, toda tu obra tiene mucha tonalidad, es decir, tiene mucha... Aunque tú muchas veces dices eso, ¿no? Que ya entre dos márgenes cortos, pero los miles de márgenes que usas en medio, los miles de posibilidades que tú usas entre esos dos márgenes cortos es tremendo. Claro. Y si mira la pantalla aquella del colorido, es bestial, ¿no? Claro, así es el cuadro. Ese es el cuadro, ¿no? Es que la tecnología no hace... No ha llegado a eso, hombre. No deja de ser una pantalla, una pizarra. Bueno, aquí hay un... Hemos dicho la diferencia entre una fotografía y lo que es un cuadro. Exactamente. Hoy mismo estamos viendo la diferencia. Aquello te permite un monitor, te permite ver un colorido y... De todas maneras, yo sí os recomiendo a todos que vayáis a ver la obra de Juan cuando podáis. Es decir, Este cuadro va a ser bestial. Este cuadro me ayudó mucho, unos amigos médicos, amigos míos, que estuvimos estudiando un poco la anatomía, ¿no? No la anatomía, sino los efectos que tenían en la expresión y las pasiones y todo eso, la muerte por asfixia. Entonces, en la cabeza está estudiada si la puedes poner, no se puede dar la vuelta. No. Digo que en el cuadro natural, con el cuadro grande, puedes verlo la cabeza derecho y tal. Entonces, ¿Quiere que la gire? Sí, la puede girar. La puede girar. Esa expresión de la cabeza es la muerte por asfixia, que está estudiado por la colaboración de estos amigos y que hicimos un trabajo interesante. Y porque la muerte de Jesús por asfixia fue por asfixia de la cruz, ¿no? Sí, sí, así. Por último, pasamos a la resurrección. Quería decir que esta escena del Cristo yacente, yo hice aquí una especie de homenaje al Cristo de Manteña. Sí. Está visto de pies a cabeza, entonces yo lo he hecho de cabeza a pies. Sí. Que no le haya parecido. Resucitamos, esto sería el domingo de resurrección. Esta es la resurrección de Lázaro, que en fin, es el más conocido de la serie Visión Bíblica. Pues yo creo, esto es el más conocido porque emitieron unas reproducciones, unas litografías grandes, 2000 litografías en toda España, y yo creo que cuando un cuadro se reproduce, se publica, se multiplica. Sí, eso está claro. Automáticamente, ¿no? Y entonces es el que más conoce la gente. Claro. Bueno, esto ha sido un recorrido por la obra. Si queréis preguntarle ya ahora a él como artista, que seguramente podréis tener dudas. Tiene desnudos también, ¿no? Sí, por eso, sí, bueno, pero esa parte sí, estaba puesto, estuvo en el puesto, qué pena, sí. ¿Y ahora dónde se puede ver? ¿Sí se puede ver en algún sitio? Pues en la próxima exposición ¿Cuál es el sitio en internet donde podemos encontrar algo sobre ti? ¿Cómo se llama? ¿Qué página? ¿Qué lugar? No, pues pongo Juan Santana y ahí tienes todo. JuanCantabrana.es me parece que Eso es lo que... ese era JuanCantabrana.es. De todas maneras, sí os recomiendo, porque yo tuve que hacer la labor en su momento para otros temas. Si ponéis Juan Cantabrana y más imágenes, van a aparecer más que si te metes en su propia página web, porque hay muchísimo más repartido por muchos sitios, por muchos... Ten en cuenta que Juan, creo que el otro día hablábamos, Juan tiene muy poca obra. Realmente él ha tenido la inmensa suerte de que su obra ya está, la tiene mucha gente, y mucha gente fuera de Córdoba. Y es que ver la obra de la colección bíblica es difícil porque es que está toda en propietario particular. Claro, la ha ido vendiendo y están en distintos sitios. ¿Vale? Sí. Bueno, no te creas, he tenido la suerte de que está toda en Córdoba. Pero casas de... Por eso se pudo hacer la antológica en Casa Sur, porque estaba todo aquí. Bueno, y porque la organización de Casa Sur, porque si la organizamos todos desde aquí, yo no la dejan ni eso. Ahí por ejemplo veis, ¿no? Y
Mira, ahí en medio veis, por ejemplo, el estudio de Monte Taberna. Ahí es donde podéis disfrutar de ver todo el pelo trabajar, ¿no? ¿Vale? Y ya os digo, ahí el tipo tiene muchísimo más que si lo buscáis en la página web. Ahí tiene muchísimas, que hay muchísimas. Perdona, esa que es Manolete, ¿no? Sí, Manolete. Sí, ¿ese cuándo la pintó usted, esa obra? ¿La Manolete? Pues este es bastante reciente. Este fue una recomendación que me hicieron para hacer. Pero es un gusto, es un cuadro de 60 por 80 aproximadamente, es un gusto nada más. Que el amigo este que yo le hablaba antes de usted, que era mucho mayor que yo, por supuesto, era un médico, y tenía un cuadro muy parecido a ese, por eso me ha llamado la atención. Es que él era médico, pero su deseo era pintar. Entonces los padres no lo dejaron pintar. Y él tenía había pintado uno muy parecido a ese, por eso me preguntaba. Era muy parecido, muy parecido. Juan, ¿qué es lo último que has terminado? ¿Qué es lo último que has pintado? Lo último es... Estoy terminando... Estás terminando, perdón. Estoy terminando un perfil curioso, interesante, de una pianista de nivel internacional que murió desgraciadamente, que se llamaba Ruth Pardo, y que, lo que te he dicho, el día 20 de mayo hacemos un homenaje a su memoria en el Ateneo de Sevilla, y habrá un concierto de Andrés Carlos, habrá un concierto especial y tal, y habrá 8 cuadros míos en imagen de recuerdo esa pianista. Bueno, y estoy haciendo pues un poco una silueta, es una cosa sencilla, un perfil al piano para componer el cartel. El cartel definitivo. Sí, sí. De todas maneras, también has estado coordinado con una serie de uno de los grandes de la guitarra flamenca. Ah, bueno, sí, sí. Eso sí, lo tengo descansando. Lo tienes descansando. Sí, sí. Sí, porque a Juan de Taberna se le ocurre la genial idea de pintar a Francisco Paco Lucía. Pero no pinta uno, tiene que pintar más. Entonces ha creado rápidamente montó una serie, claro. Tiene una explicación. Sí, claro, es una explicación. Es porque es en secuencia el final de una actuación. Sí, es verdad. Son 5 cuadros. Eso le queda todavía. Con eso te digo, Juan, que básicamente tú sí, en tu obra, que lo sé con todo el mundo y ahí podéis verlo, Juan gira mucho, es decir, Juan no es visión bíblica, los paisajes, los personajes, Juan es, no sé cómo decirlo. No, a mí me gusta cambiar de manera y de mentalidad. ¿Pero es por aburrimiento de un tema en particular o por cansancio y de necesitar de abrirte a otro tema? No, yo creo que porque la vida es así, ¿no? O porque te interesa algo en un momento determinado, me imagino. Claro, igual que apetece algunas veces irse uno a tomar una copa por ahí, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Sí, hay veces que me gusta recrearme pintando el desnudo femenino, que es una maravilla de luz y de brillo, de color y todo, ¿no? Y otras veces, pues... De eso, desgraciadamente, son de los que menos podemos ver en internet, porque como lo bloquean en todos lados, no dejan verlo, ya está. Eso sí que es verdad que ahora mismo es más complicado encontrar, y verdad que ya desnudos, porque yo recuerdo en aquella exposición, en casa del Pepe había bastantes de aquellos desnudos y eran una auténtica maravilla. A mí me ha gustado siempre, sobre todo bien vestido. Bien vestido, desnudo, bien vestido. Bueno, pues si queréis preguntar... Yo quería hacer una pregunta. Tuvimos hace un tiempo a un artista también, a Gobal. A Gobal. Sí. Y estuvo aquí hablando sobre la creatividad. Y nos estuvo comentando que una de sus charlas la había dado en Bellas Artes. Y que se sorprendió de, al hablar a futuros artistas, cuál era su pretensión, por qué estaban estudiando Bellas Artes, y todos iban al mismo sentido, por ganar dinero. Habían perdido, ya desde primera hora tenían esa llama que usted ha comentado, que con 11 años ya
ahí estaba buscando ya algo. I don't know, ella era porque busco... ¿Qué le diría a esas personas si estuviera ahora mismo ante ese público? Pues, en principio que desearle suerte y que consigan dinero. Y que se inviten a algo. Que ya saben dónde estamos, Claro, para que yo- quitar. El que entiende así las cosas, o lo siente así, pues voy a arreglo, ¿no? Cada uno como es, claro. Es difícil cambiarlo, ¿no? Pero Yo creo, Fernando, que Juan es un privilegiado de los que hay, ¿no? Que ha podido vivir del arte. Hay Claro. muchísimos artistas que pueden vivir del arte y los conocemos de hablar con ellos y saber que han tenido que dejar la pintura, o son funcionarios y pintan cuando pueden, o son escultores cuando pueden. Si Juan puede dedicarle su vida a la pintura, no sé cuánto, hace muchos años, mucho esfuerzo, pero uno de los privilegiados. Es decir, yo he tenido la suerte de conocer a 12 de sus privilegiados y no creo que haya 15, hay más, pero yo que hemos convivido con ellos por el tema de la exposición, es muy bueno. De hecho, uno de ellos no vive exclusivamente de la pintura, al menos uno de ellos vive exclusivamente de la pintura, y es uno de los grandes y vende bastante. Es muy complicado esto, y después otro porque se presentan a concursos y tienen la suerte, el caso de Fran Rivera, es decir, tienen la suerte de que ha sabido dar, que también es un arte, saber dar con aquello que quiere el jurado. Porque te voy a decir una cosa, puede ser magnífico, es más maravilloso el artista, y como tú no quieras bien al jurado, o no es lo que pidan, tú decías antes de lo que tú pides al modelo, no puedes vivir. Y es lo que están viviendo, no es tan fácil llegar a situaciones que posiblemente pues, Juan habrá vivido a lo largo de su vida y ha sabido crearlo para llegar en su momento a poder vivir de esto de una manera digna. Pero yo, que lo vivo con ellos y estoy cerca de ellos, yo sí les recomiendo a esos chavales que se sigan, que intenten estudiar, que hagan funcionarios y que después pinten, si quieren, es la única opción, ¿eh? Y digo funcionarios, pero por una sola razón, porque es el que te permite tener un horario dedicado a la pintura y un horario dedicado al trabajo, no por otro motivo. Es decir, eso te permite decir, tu trabajo de 8 a 3, salvo que tengas un trabajo distinto dentro de la función pública, trabajo de 8 a 3 y por la tarde me dedico a pintar. Claro, pues eso te da una opción. Si no, macho, tienes un serio problema. Pero es que eso se reflejará también en la obra, ¿no? De esos supuestos artistas. No es lo mismo el sentimiento que usted ha plasmado en su obra, que como ha dicho desde primera hora, intenta al otro que dice, no, que tengo que sacar un cuadro porque tengo que venderlo dentro de 3 días. Pero si da con lo que quiere, que es lo que ha dicho antes José Manuel, si da con lo que tiene la suerte de dar con lo que creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Pues resulta de que más vale caer en gracia que sea gracioso, eso pasa muchas veces. Pues un el ATI, claro. Claro, exactamente. Y además hay gente, por ejemplo, que tiene esa habilidad que estoy Fernando. El caso de Rafael Cervantes. Rafael Cervantes es un tío que me encanta su pintura, ¿no? Pero además tiene la inmensa habilidad de que es capaz de terminar la obra en tiempo necesario. Es decir, se le hace un encargo, tienes un mes, la termina en un mes, no tiene problema. Hay otra gente que necesita desarrollar la creatividad de otra manera. Yo no sé si es el caso de Juan, que él se explicará. Pero yo sí he vivido y he convivido y he visto en ellos esas otras personas que necesitan el cuadro que se puede hacer en 15 días o un mes por parte de algunos, maravilla, o auténtica maravilla. Otros necesitan 3 meses porque sus necesidades creativas son de otra manera, son distintas, o sus formas de trabajo. Yo te lo pongo en la cultura con 2 hermanos, el caso de José Manuel y el caso de... Son 2 hermanos que los 2 son escultores, los 2 de Santa Cruz, y uno es capaz de terminar obra en tiempo y forma, como de hecho trabaja para el cine, y el otro necesita para hacer una obra 6 meses. Y son 2 posiblemente de los más grandes escultores que tengamos en este país, y viven los 2 en Santa Cruz. Y yo estoy seguro que el uno y el otro entiendan que el tiempo, y tú lo conoces también igual. Y necesita uno de ese tiempo de desarrollo. Desde tu decisión que trabajan, que es compartido. Es decir, que tú estás trabajando con el otro. Por la creatividad de uno se desarrolla por un camino que necesita 6 meses de trabajo, 8 meses. Que hace una obra de arte que es espectacular. Y el hermano que hace otra obra de arte que es espectacular, pues cumple un plazo que se marca, o cumple un plazo que le marque la administración, o el cliente, o lo que sea. Por eso te quiero decir, tampoco tiene que ver que salga yo mal, simplemente esa necesidad de cómo explotar esa creatividad. Y menos que Juan tampoco trabaja hoy como trabajabas hace 20 años. Tú hace 20 años a lo mejor trabajabas de una manera distinta y hoy ya te permite la vida pausarte y decir, oye, pues a lo mejor hace 20 años, no lo sé, Juan, me vas a corregir, pero se puede permitir decir, pues yo me dedico una tarde a esto, a lo mejor hace 20 años tenía que estar delante del cuadro porque tengo que terminar lo que son 6 meses y eso.
No sé, ¿no? Sí, sí. Por eso ha habido un momento, hace años, yo he acabado de cosas de animalería. Claro, y no me te gana. De animalería. Claro. O sea que, pero vamos, que tampoco pasa nada, que es una cosa natural. Claro. Hay una anécdota de Pierre Bonnard que con su sobrino, ya con su pintura ya en los museos de París, bueno, lo que pasa siempre con algún cuadro que tiene que lo recuerda y dice, joder, que la zona, que esto tal, que no. Y va al museo con el sobrino traía al Bedel y él llevaba unos pincelitos que quedaban en el bolsillo y el cuadro del mercado estaba en la tabla. Qué fenómeno. Qué fenómeno. De todas maneras, mira, además me has hecho la pregunta porque esta pregunta la hicimos a todos y te la quiero volver a hacer a ti. ¿Tú das por finalizado la obra alguna vez o crees que siempre habría otro retoque? No. O que la tengas que entregar, ya digo, ahí se queda, pero todavía daría algo. La obra que es directamente, como yo he explicado antes, Sí. como yo he funcionado siempre, que es de natural, directamente, esa obra no se acaba en realidad nunca. Cuando se acaba es cuando tú, Decides o sea, tu medida mental, una cosa cruel, Sí, es máximo, sí, ya está, tu medida cruel, ya está. tu medida mental la ves claramente, es como un espejo, entonces te ves que tu límite mental es ese. Que ya lo ves más allá, es decir, ya no lo Tienes que ves decidir filmarla. Claro. Porque lo que toque a partir de ahí sería choquearla. Lo puedes cargar. Totalmente choquearla. Porque no tienes más capacidad mental. O sea, tu grado de inteligencia lo ves ante la pintura de una forma que es cruel, pero un espejo muy interesante. Quisiera, ¿no? Pero ya, hasta aquí llego. ¿Tú algún cuadro en particular has pintado, borrado muchas veces? ¿O realmente tu desarrollo de trabajo te permite ir no tanta necesidad de borrar entero un cuadro? Oye, como conozco yo algunos que han hecho borrado entero, vamos. No, borrar entero y volver eso no. No has tenido esa situación, ¿no? No. He hecho ya pinceles contra el lienzo un par de veces. Eso sí, ¿no? Pero un par de veces nada más. Ese ya sí, Pero ya eso era el límite, ¿no? Pero no. Otra pregunta ya por ir acabando, otra pregunta clásica. ¿A ti te habla el cuadro o tú le hablas al cuadro? ¿O no habláis? No puedo hablar, Sí, ¿no? Sí, puedo hablar, sobre todo cuando no estás pendiente de él, cuando entras de la calle, por ejemplo, y lo ves la obra que está a media, está iniciada, y a lo mejor la estás viendo lateralmente, ¿no? Imagínate, Sí. lateralmente, no de frente, y ves que te gusta algo, o sea, aquello que es esto más bueno, ¿no? Pero te pones de frente y desaparece ese punto. Entonces tienes que buscar por qué pareció. Puede llegar un cuadro a gritarte, ¿no? Decirte, guau, que estoy aquí. Te estás dando cuenta de esto, eso puede pasarte, ¿no? Incluso, ¿no? Ese cuadro te esté gritando y diciendo, oye, atiéndeme bien. Sí, lo que pasa es que ya te digo. Pero obviamente metafóricamente hablando, claro, siempre, ¿no? Sí. No, si se pone a hablarte con algún personaje, vete de la casa ya. No en esos momentos cuando era el padre y sale ahí bien. Si el perro sale por un cuadro Y tú, yo puedo estar de aquí ya. No, ¿sabes qué pasa? Que la pintura, sobre todo ya te digo, lo que no es pintura artesanía, Sí. que es la reproducción de una foto, con el cargo de ese, mira, magnífico, Adiós. ¿qué tamaño quieres? Tal, pues, eso. Claro. Ahora, la pintura que tratando de hacer una cosa personal y obtenida del natural directamente, con la luz natural y los aspectos que hay allí, tratar de hacerlo, esa pintura lo que hace es ser muy humilde contigo mismo, Sí. en el sentido de que te ves la limitación tuya. Mira, no nos podemos mostrar al revés, por eso algunas veces, muchas veces, produce amargura y dolor, ¿no? No sé si me Sí, perfectamente, claro. ¿Tus cuadros crecen cuando vas pintando o tú tienes muy claro cuando empiezas a pintar? Hombre, sí que si crecen una vez que ocurre cuando los veo crecer, eso ya, eso es lo mejor de todo. ¿Sí? No, pero me refiero, tú tienes muy claro lo que quieres pintar, con todo el diseño mentalmente hecho, llevan a ver 25 figuras con el personaje central, o cuando vas pintando dices, mira, a mí ahora
Creo que le hace falta aquí 3 personajes que vengan por la esquina. No, yo tengo... Tiene yo mentalmente, soy muy respetuoso a la primera idea. Sí, ¿no? La primera, lo que decía Cardegal, ¿no? Sí, sí. O sea, lo difícil es mantener la primera idea hasta el final del cuadro. Es verdad que es lo más difícil, ¿eh? Claro. Sin lugar a dudas. Pero vamos, yo soy de esa opinión. Mantener la primera idea. La primera idea es la más fresca, la más lúcida, la que es más interesante para ti, y hay que ir a la primera idea. Por ejemplo, Pablo Picasso no tenía ese concepto, No tiene. y entonces se dejaba llevar por lo que iba Por lo que iba apareciendo allí, pasando, ¿no? exactamente. Eso es la frase suya famosa, y sale con barba San Antonio y si no la próxima concesión. Exactamente, es verdad, es verdad. Pero tú lo tienes mentalmente, tú no lo tienes reproducido, digamos, ni líneas generales de un papel, sino que mentalmente todo y ya está, ¿no? O sea, tú cuando terminas un cuadro, vamos a empezar otro y dices, este va a ser de esta manera, y así lo desarrollas. Sí, las composiciones son directas, yo no tengo concepto No tiene concepto de preliminal ni nada. No, porque me gusta aprovechar esa primera... No sé si Eso habéis visto- es lo que te permite decir que tienes una mente prodigiosa, Juan. No, Es que o sea, tener en la cabeza qué es lo que vas a hacer, de la manera que lo vas a hacer, mantener la línea, eso tiene una mente prodigiosa, vamos. No, pues, No solo las manos, no solo el gusto. eso es fácil, es imaginar nada más los personajes puestos en donde tú quieres, ¿no? Mentalmente, y ya... Pero eso, Juan, si vas a poner 3, vale, pero es que tú pones 35 y eres capaz de pensar que los 35 van a estar en esta posición y lo quiero así. No estás viendo, pero los demás... Exactamente. Bueno, no, pero... Y además estarás pensando hasta quién quiere que sea el que te va a posar para ese personaje. Eres capaz de llegar a esa situación. Es decir, oye, pues mira, pues para este paquerito quiero a Menganito, para este sutanito. Va surgiendo poco a poco, y de hecho es muy interesante porque, vamos, digamos, he cogido a personas, gente muy variopinta, ¿no? Claro. En esto, vamos, concretamente la última cena, Sí, pues ahí lo van a poner. hay personajes que completamente contradictorios unos con otros, socialmente hablando. Ah, sí, que se hablan, ¿no? Casi, ¿no? tiene Bueno, nada que ver. tampoco lo tuviste tú juntos, ¿no? Me imagino, ¿no? No, reposando. Cualquiera lo pone, ¿no? Cualquiera lo pone junto, ¿no? Poco a poco. Hace falta un salón de actos. Mira, por ejemplo, el personaje que está a la derecha de Jesús, Sí. ese muchacho es un iraquí que conocí aquí en Córdoba y tal. Yo tuve un pub hace muchos años, y allí de artista y nos reuníamos allí y todo esto cuando vine de Madrid. Sí. Y se llamaba Van Gogh. Van Gogh, el Papa, fue el nombre, señor. Y entonces allí una noche conocí a este muchacho que venía con 4 más que iban, pues ahora que van a trabajar fuera, ¿no? Entonces Sí. iban hacia París. Habían pasado en Córdoba 3 días o 4 días, ¿no? Y los vi, y claro, yo estaba en plena ejecución de la última cena. Y lo vi, y digo, me vi de perfil y dije, este tiene que estar el personaje. Sí, y claro, convencí de verdad, efectivamente, y pues el muchacho me portó estupendamente. En 2 días capté la idea. Y así todo, este primer plano, el del pelo largo, Sí. la verdad, Sí. pues es un chico que no he vuelto a verlo, que se llama Eduardo, que era que vendía, un hippie, que vendía cosas de artesanía y no sé qué cuánto. ¿Cuántos modelos has podido contar tú a lo largo de tu vida? ¿Cuál? ¿Modelo? ¿O cuántos modelos has podido tener? ¿Miles? Sí, mucha gente. Fácil, ¿no? Claro. Captar la esencia de miles de personas es muy difícil. Sí, fíjate. Tú también te has hecho un estudio social importante entonces, con tu obra, es decir, a través de tantas personas como has conocido para pintarlo a los demás, con lo cual esto por lo menos para ellos, una hora o 2 horas. Sí, claro, hombre, el retrato en pintura, el mundo del retrato es una cosa muy especial que la gente no conoce, no suele conocer ese tipo de cosas. El retratista que hace un retrato del natural, como la persona que está posando allí horas o días, o días Sí, sí. estoy acordándome de Cézanne, que el retrato que tiene Cézanne Sí. de su padre, el retrato de mi padre, ¿no? Que es un retrato, se lo recuerda, Sí, sí. está sentado. Ese retrato tiene, tardó en hacerlo, está puesto 98 días. Pero estaba yo un poquito alto del niño, ¿no? Real. Pero no se va a pelear. Si ya está bien, ya bien Pero ya. vamos, lo que te quería decir es que la persona que está posando y el pintor
Pascal al retratar el estudio de las pasiones, el estudio de las y de la pasiones, expresión, el estudio de las la pasiones, Sí. el estudio de las pasiones. está trabajando por dentro, está plasmando exactamente su manera exacta. Después la cara está todo el interior de la persona, ¿eh? Sí, sí. Pues, al retratarlo, cuando acaba el retrato, a esa persona llega a conocerla Muy mucho. profundo. el vínculo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, yo si no tiene ninguna pregunta más. Una más. Estamos en una escuela Sí. de adultos. Me gustaría saber quién o qué le marcó, más bien qué maestro o qué artista le marcó su obra literaria. Siempre van evolucionando, eso lo entendemos. Pero ¿quién fue el primero que le marcó? Bueno, yo, machos que he tenido ha sido don Daniel, o sea, aquí en Córdoba, don Amadeo Ruiz Olmo, el escultor. Yo estuve con él, yo tenía 10 años entonces, en el que empecé. Y luego en Madrid, pues, don Daniel Mascaría. Y luego la Escuela de Bellas Artes, y luego ya, más adelante, pues la influencia mayor, yo creo, que ha sido de los conceptos de la pintura post-impresionista francesa y española, ¿verdad? También levantina, sí. Pero sí, ahí creo que está la raíz de mi pintura actual, sobre todo de mi pintura actual. En un análisis de la luz y el color a partir de los ismos postimpresionistas, en lo que refería yo antes, que intento colocar ahí un nuevo ismo que sería la iniciación, la iridiscencia, ¿no? Y eso es los franceses y los españoles, pues bueno, los impresionistas, bueno, a ver, que hay figuras que son ineludibles y que son pilares básicos absolutamente, como Sorolla, o en fin, yéndonos a pinturas más modernas, ¿no? Dentro del grupo de los postimpresionistas, de los Navi, por ejemplo, muy interesante, el grupo de los Navi, ¿no? Pierre Bonnat es una cosa increíble para estudiarlo. Pierre Bonnat es un pintor para pintores, más que para público, porque él lo que en sus cuadros son como fórmulas a desarrollar para otros pintores. Bueno, esto es un poco complejo, pero en fin, podemos hablar de una otro día. Bueno, pues ya sabéis, si queréis conocer más la obra de Juan, en la página web podéis observarla, podéis verlo. También se publicó su catálogo online, con lo cual también podéis disfrutarlo, que hay de licencia, hay una aplicación para móviles que podéis ver alguna selección de esa obra. Y sobre todo que hablaban sobre él, distinta gente como Carlos Clemenson y demás, que hicieron una obra de verdad preciosa por parte de él. Es decir, que veáis un poco qué fue aquella exposición y un poco preparando lo que va a ser seguramente la próxima, que como todas Juan será maravillosa, ¿no? A ver. Ahí estamos en la lucha, ¿no? A ver.